Entonces, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí en la presentación de hoy y a los que podéis verla después en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces voy a centrarme en la presentación del posgrado en psicoterapia transpersonal integrativa que arrancamos este mes de octubre, aunque también este año, como ya hacemos con otros cursos y posgrados, hemos abierto la opción de hacer en formato online esta formación, que entonces sería un curso de especialización, no sería el posgrado completo, pero que, bueno, pues cubre una parte importante de lo que son los contenidos del posgrado y luego explicaré un poco las diferencias brevemente también, ¿vale? Entonces, mucho de lo que voy a explicar aplica para los dos. En realidad, la diferencia principal es que el hacerlo online implica que no haríais la parte presencial, donde se hacen más bien todas las prácticas y la parte experiencial, pero todo lo demás, la parte teórica, bueno, conocer este enfoque en más profundidad, incluso algunas partes prácticas que sí que se pueden hacer online, eso sí lo cubriríais, lo hagáis online, pero el resto de la parte práctica de los fines de semana no. Luego explicaré un poco la diferencia entre los dos programas, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo me voy a centrar en el posgrado, que arrancamos ahora ya en unas semanas. Hemos hecho la semana que viene, el día 9 tenemos una primera clase online, que es bueno, básicamente para la presentación del grupo, los que ya estén inscritos y explicar un poco justamente lo que voy a explicar hoy, pues el contenido, metodología, estructura, y luego ya cómo se van a repartir los contenidos durante el curso. Y luego ya, aparte de esta clase online de presentación el día 9 el día 16 es la primera clase online ya donde vamos a empezar a entrar en materia. Y el primer fin de semana es del 17 al 19 de octubre, con lo cual todavía quedan un par de semanas si tenéis interés para inscribiros, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a hablar un poco de la psicología transpersonal, dar cuatro pinceladas en realidad, para luego ya entrar a explicar un poco en qué va a consistir esta propuesta de posgrado, la metodología, los contenidos, el equipo docente, requisitos de admisión, de cesión y bueno, otros temas que vamos a ir profundizando, ¿no? Bueno, lo primero, simplemente comentar que la psicología personal pues, más de 50 años, ¿no? Nació en los 60, entre 67, 68, 69, 1967, 68, 69, y fue a raíz del interés en grupo de psicólogos, muchos de ellos humanistas, pero no solo, también algunos que venían de otros campos, también psiquiatras, psicoterapeutas, en expandir un poco el marco de la psicología y la psicoterapia, más allá de lo que sería el centro de atención sobre lo que es el yo individual, la personalidad, el ego, que es hasta, bueno, esto sería algo común en otras escuelas, ¿no? Desde el psicoanálisis, conductismo, incluso los enfoques humanistas están muy centradas desde diferentes enfoques a trabajar lo que es la parte egoica, ¿no? Eh, pero lo que estaba quedándose fuera, que en realidad hoy en día ya no es así, esto es algo que ya está presente en muchos enfoques y que fue lo que aportó la psicología transpersonal en aquel momento, fue el ser la primera escuela de psicología y psicoterapia que reconoce la existencia de una dimensión espiritual trascendente del ser humano, por un lado, y también en reconocer el valor de los estados amplios de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, ¿no? Esta sería una definición breve de lo que es la psicología transpersonal y lo que aportó en su día, ¿no? Entonces, digamos que las dos características principales que definen esta escuela o definieron a esta escuela en su día fueron estas, ¿no? El reconocer la dimensión espiritual y el reconocer el valor de los estados amplios de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos. Claro, digo que esto fue lo que definía, porque claro, hoy en día hay otras escuelas, otros enfoques que dentro de su enfoque, pues digamos que hay, digamos, como ciertas ramas que sí que también aceptan esto, ¿no? Desde los enfoques cognitivo-conductuales de tercera generación, que se podría decir que cumplen con estas dos características, hasta algunas ramas de la psicoterapia con psicodélicos, enfoques humanistas que también ahora reconocen la dimensión espiritual y trabajan con técnicas que inducen estados amplios de conciencia. Entonces, digamos que en ese sentido la psicología transpersonal ha acabado influyendo y haciendo que otras escuelas de psicología y psicoterapia acaben aceptando y trabajando también con este enfoque, ¿no? Aunque no es su enfoque principal, pero lo han incorporado, ¿no? Entonces, pero es lo fundamental, lo básico que aporta esta escuela, ¿no?
También aclarar que en realidad no es que solo se centre en estudiar eso, que fue lo que era específico de esta escuela, es esta confusión creyendo que la psicología transpersonal solo tiene que ver con estudiar esta dimensión espiritual o trascendente y solo trabajar con estados ampliados. Pero en realidad para hacer psicoterapia pues hace falta no solo trabajar con estados ampliados, sino también trabajar de otras formas y también pues hay otras dimensiones del ser. Pero entonces esto es algo que la psicología transpersonal ya se da cuenta desde un inicio. Entonces siempre ya desde los inicios las definiciones de psicología transpersonal han planteado que es un enfoque holístico, integrativo, en el sentido que, por ejemplo, ya por abrir una de las acepciones del concepto de integración en este campo, pues sería que reconocen pues, que tenemos una dimensión física, emocional, cognitiva, sistémica, social y además una dimensión espiritual o trascendente y entonces realmente hay que atender a todas o atender a aquellas que requieren de atención en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya desde los enfoques humanistas se empezó a hacer, ¿no? Como reconocer que más allá del cognitivo, pues hay otras dimensiones, ¿no? La humanista, sobre todo, introdujo todo lo que es la dimensión emocional, el trabajo con lo emocional y con lo corporal, que también lo hizo la bioenergética, y después, pues la transpersonal añade esta nueva dimensión, pero es como la primera que realmente dice, bueno, es que hay que tener en cuenta todas, ¿no? Y en ese sentido sería un enfoque integrativo, pues desde sus orígenes, ¿no? Entonces, esta idea de que realmente es incluir, pero trascender pues todo lo que la psicología y la psicoterapia había estudiado hasta ese momento. Entonces, no se rechaza lo que las escuelas anteriores habían ido aportando de psicología y de psicoterapia, pero digamos que lo que hacen énfasis es que hay que tener presente estas dimensiones, ¿no? La dimensión espiritual y el trabajo con los estados ampliados de conciencia. Que yo os digo, a vista de lo que ha pasado después, sobre todo los últimos 20 años, pues es algo que realmente ha calado en la psicología y en la psicoterapia, ¿no? Entonces, se planteó también desde el principio, como os digo, por los autores, como una metaperspectiva, en el sentido de que, además de integrar las diferentes dimensiones del ser humano, se nutre de las aportaciones y contribuciones de diferentes escuelas y enfoques de psicología y psicoterapia, ¿vale? Y lo que intenta es ver qué es valioso de cada uno de estos enfoques, tanto a nivel teórico como práctico, a la hora de hacer psicoterapia, y de ir integrando eso en un modelo coherente que además también incluya, pues, como os decía, la dimensión espiritual y el trabajo con estados ampliados, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto que primero era algo que simplemente se tenía por presente, pero no estaba especificado en la palabra psicología transpersonal y en el nombre de la escuela. Después que Wilber ya pues, hizo más énfasis en esto, empezó a llamarle psicología transpersonal a su enfoque y eso nos ha llevado a varios autores y investigadores, psicoterapeutas, a hablar de psicología transpersonal integrativa, que en parte es como redundante porque en el concepto de psicología transpersonal las definiciones ya hacían, digamos, introducían esta idea de que es un enfoque integral, pero bueno, para que se quede más claro, por eso tanto en el nombre del instituto hemos puesto la palabra integrativa, Instituto Transpersonal Integrativo, como en esta formación, ¿no? Y nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, cuando hablamos de integrativa, desde nuestro instituto y de cara a esta propuesta de formación de posgrado, bueno, ya he mencionado, integrativa en el sentido de reconocer, tener presente y trabajar, si es necesario, con todos los niveles de la persona, el físico, el emocional, el mental, el cognitivo, el espiritual, trascendente y, bueno, tener herramientas capaces de, para poder trabajar estos diferentes niveles que iremos viendo. Lo que se decía de integrar las propuestas de los diferentes escuelas de psicología y psicoterapia, enfoques de psicología y psicoterapia, ver qué hay de, digamos, valioso en cada uno de ellos y rescatarlo también y integrarlo en este enfoque. Y luego otra tercera acepción de integrativa tiene que ver con que nosotros en este posgrado no es que sea un posgrado centrado en una escuela de psicología y psicoterapia personal concreta, porque de hecho al final en estas 5 o 6 décadas que llevamos casi se han desarrollado diferentes modelos dentro de la psicología y la psicoterapia personal, pues el de Groff, el de Wilber, etcétera, sino que realmente damos lugar y introducimos todos ellos, explicamos todos ellos por un lado, para que los alumnos y alumnas podáis decidir qué es lo que os interesa más y dónde queréis profundizar más. Y por otro lado,
Después esto forma parte de nuestro modelo de psicoterapia de experiencia integrativa y ahí sí que realmente también nosotros hemos ido seleccionando de unos enfoques u otros, unas herramientas u otras, profundizando más en algunos más que en otros, ¿no? Pero antes os parece importante que conozcáis todos, ¿no? Y también nosotros hemos sido nutridos por varios de ellos, ¿no? Que creemos que son complementarios, no contradictorios, ¿no? Y por último, bueno, pues también a la hora de traducir esto en un modelo de psicoterapia, pues eso quiere decir también que nos hemos nutrido e integramos herramientas y propuestas psicoterapéuticas de diferentes escuelas de psicología y psicoterapia a la hora de crear una psicología y psicoterapia transpersonal integrativa, porque realmente, bueno, todos los enfoques han desarrollado herramientas psicoterapéuticas muy valiosas y muy interesantes, ¿no? Entonces no hay que ceñirse solo a lo que la psicoterapia transpersonal, ¿no?, haya desarrollado, que lo que tiene específico sobre todo son herramientas que tienen que ver con el trabajar la dimensión espiritual y el trabajar los estados ampliados de conciencia, sino que hay muchas herramientas, desde enfoques humanistas, corporales, bioenergética, psicoanálisis, etcétera, que son también muy válidos y pueden integrarse en este enfoque psicoterapéutico, ¿no? Entonces, por esto llamarla psicología y psicoterapia transpersonal integrativa, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente por mencionar que, bueno, pues antes de que se creara la escuela, hubo algunos autores, psicólogos o psiquiatras que se interesaban por estos temas, pero muy pocos dentro de la psicología y la psiquiatría, y eso hizo que cuando realmente, digo, se encontraron con la necesidad de buscar fuentes literarias o fuentes, pues, no solo ya científicas, sino pues, antropológicas, filosóficas, etcétera, que encajaran o apoyaran las observaciones que ellos ya estaban haciendo, ¿no? Que tenían mucho que ver con el trabajo con estados ampliados, sobre todo, ¿no?, o con el conocimiento de esta dimensión espiritual. Entonces, bueno, aparte de nutrirse de las aportaciones de otras escuelas de psicología, que sí que algunas habían hecho aportaciones, pues como Jung, por ejemplo, como he mencionado, William James, psicología humanista, después pues, se nutrieron de las tradiciones espirituales orientales, tanto a nivel de literatura, pues de místicos, personas que habían dedicado su vida pues, a trabajar pues, con meditación, con otras técnicas y explican sus procesos, ¿no?, de desarrollo personal espiritual, como de las técnicas, ¿no? Pues sobre todo la meditación y otras que luego empiezan a ver cómo pueden aplicarse en psicoterapia, ¿no? También se nutren del misticismo, de la literatura del misticismo, de las experiencias de personas que dejaron escrita su experiencia en libros, ¿no?, detallando su proceso de desarrollo personal espiritual, del chamanismo, que ya había mucha literatura en aquella época, etcétera, ¿no? Entonces, eso son cosas que iremos viendo en el curso, en el posgrado, tanto a nivel teórico, que es la base un poco de por qué los modelos de psicoterapia y psicología transpersonal son como son, como a nivel práctico, cómo se traduce esto en la práctica, ¿no? De aquí aparecen muchas técnicas que vienen de estas diferentes influencias de la psicología transpersonal, ¿no? Y luego hay un montón de técnicas que muchas de ellas las iremos viendo, bueno, primero a nivel teórico o metodológico en los encuentros con la plataforma Circle, que hay clases grabadas y mucho más, muchos materiales complementarios, cuando estáis online, donde podemos interactuar con diferentes expertos y luego, bueno, la parte, como se decía, práctica, tanto de practicar en el sentido, bueno, de tener una experiencia de estas técnicas como de poder practicar muchas de ellas en el sentido de ponerlas en práctica, ya como poniéndonos en el rol de psicoterapeutas, de terapeutas, estos serán los encuentros presenciales mensuales, ¿vale? Entonces trabajaremos con meditación, parte de agentes farmacológicos, solo veremos lo que es la parte teórica y metodológica, no podemos tener experiencias, pero con respiración sí, parecida a la respiración holotrópica, trabajaremos con música, con enfoques corporales y otras técnicas, ¿no? Entonces, básicamente, ya entrando lo que es en el contenido del posgrado, en primer lugar, ¿a qué me ha dirigido? Bueno, sobre todo ya que es un posgrado donde realmente ya vamos a entrar a profundizar mucho en los temas, ¿no? Y sobre todo en los encuentros presenciales, muy pronto ya entraremos a hacer prácticas, es decir, como la parte, digamos, presencial, los objetivos son dos, ¿no? Por un lado, empezar a practicar herramientas que se puedan aplicar en contexto individual en un proceso de psicoterapia o de acompañamiento de un proceso individual, ¿no? Entonces esto puede servir para nutrir ya el enfoque
desde el que estáis trabajando, si ya estáis trabajando como terapeutas, psicoterapeutas, o puede serviros si todavía estáis en proceso de formación, pues para ampliar vuestra mirada e incluir este enfoque, ¿no? Entonces, va a haber una parte de prácticas de estas diferentes herramientas que iremos viendo durante el curso y luego va a haber una parte vivencial, experiencial, que iremos practicando también, pero en el sentido de recibir muchas de estas, o sea, la experiencia con muchas de estas herramientas, ¿no? Meditación, trabajo corporal, respiración, etcétera. Y entonces, bueno, pues realmente sí que pedimos que haya un cierto bagaje, proceso de desarrollo personal previo antes de iniciar este posgrado, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que priorizamos personas que sean pues el campo formándose o formadas en el campo de la salud, eh, pues psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, médicos, personas que se han formado como terapeutas, aunque no hayan estudiado, por ejemplo, psicología, ¿no? Y que quieran enfocar en este enfoque transpersonal y después integrarlo en el ámbito profesional, sobre todo, ¿no? A corto o medio plazo, ¿no? Entonces, estos serían los perfiles que más priorizamos, ¿no? También puede ser estudiantes, como os decía, de psicología, de educación social, trabajo social, medicina, etcétera, que aunque no estén todavía en la práctica, pues quieran realmente empezar a conocer este enfoque y empezar a desarrollar herramientas de acompañamiento para que si en el futuro quieren dedicarse a la terapia, ¿no? Y puede haber otros perfiles de personas que igual, bueno, pues desde yo qué sé, profesores de meditación, personas que llevan grupos, han pasado profesores de yoga, bueno, personas con otros perfiles que si vemos que realmente encajan y tienen un proceso de desarrollo personal y van a aplicar lo aprendido, pues también son bienvenidos y en ese sentido vamos viendo luego los perfiles de forma individual, ¿no? Estudiándolos y viendo si encajan o no. Y sí que pedimos siempre que haya un cierto proceso de desarrollo personal, es decir, pues que haya habido un proceso de terapia individual o de haber participado en contextos y pues, ya sean formativos o talleres o retiros donde se haya podido trabajar con diferentes herramientas el propio proceso de desarrollo personal. Y si hay experiencia también con técnicas que inducen estados de conciencia, también lo valoramos como algo a tener en cuenta, ¿no? Y siempre también dejamos alguna plaza disponible para si alguna persona simplemente quiere hacer este posgrado por interés personal, por desarrollo personal, pues también lo podemos valorar, pero son como alguna plaza puntual limitada, ¿no? Realmente queremos centrarnos más en dejar las plazas para personas que quieran dedicarse profesionalmente pues a corto o medio plazo, ¿no? Bueno, los objetivos un poco pues tienen que ver, por un lado, consideramos que es importante toda esta parte de conocer, ¿no? Pues, todo lo que es la parte, no sé, no solo teórica, sino el enfoque, ¿no? Pues estos modelos que se han desarrollado por los diferentes autores transpersonales, las teorías que plantean, los diferentes paradigmas que se han ido desarrollando en la disciplina, que tienen una traducción práctica en la psicoterapia. Entonces, cómo se aplican luego los diferentes enfoques o paradigmas de la psicología transpersonal en el campo de la psicoterapia. Entonces, luego, sobre todo, pues, aprender las técnicas, conocer las técnicas desarrolladas desde la psicología y la psicoterapia transpersonal y aprender a aplicarlas en el contexto de la psicoterapia, o sea, ir integrándolas pues, en la caja de herramientas que uno ya tenga, si ya sois psicoterapeutas, terapeutas, o empezar a digamos, integrarlas y saber manejarlas de cara a los que todavía no estáis dedicándoos a la psicoterapia, pero os queréis dedicar en el futuro, ¿no? Luego hay otra parte que es, como os decía, todo lo que tiene que ver con conocer y practicar las competencias principales a desarrollar para acompañar experiencias en estos ámbitos de conciencia con diferentes técnicas, ¿no? Entonces habrá también algunos fines de semana dedicados a profundizar y trabajar este otro área, ¿no? Por un lado es como la parte de la psicoterapia, aplicación de herramientas en psicoterapia, contexto individual, aunque también podría ser grupal, pero digamos herramientas de psicoterapia. Por otro lado, es competencias para acompañar experiencias en estos óleos de conciencia que no son siempre las mismas. O puede haber incluso diferencias muy, muy grandes entre cómo se acompaña una experiencia en estos óleos de conciencia y cómo se hace psicoterapia, ¿no? Entonces, esto lo veremos desde lo teórico, lo metodológico y después en la práctica, ¿no? En los fines de semana, encuentros presenciales, ¿no? También pudieron tener la oportunidad de no solo tener experiencias en estados ampliados, sino de acompañar a otras personas que están en un estado amplio de conciencia y entonces poder acompañar a esa persona
desde las competencias que iremos aprendiendo, iremos practicando para luego poder acompañar a alguien desde ellas y recibir nuestro feedback y el de los compañeros también, ¿no? Su feedback y supervisión, ¿no? Entonces, bueno, pues luego sería saber aplicar en diferentes contextos. Como os decía, esto se puede aplicar en diferentes contextos, ¿no? Lo aprendido a lo largo del posgrado, tanto a nivel profesional como personal, porque también va a haber una parte pues, de herramientas, de técnicas que también nos van a aportar a nivel personal, ¿no? O de ir integrando estas competencias de las que estaba hablando, porque en realidad al final, para los que hagáis el profesorado completo, que es un encuentro mensual presencial, pues ahí va a haber un proceso de desarrollo personal a lo largo de todo el curso en un contexto de una dinámica de grupos, ¿no? Como un grupo cerrado que vais a ser los mismos de todo el curso, ¿no? Entonces, bueno, para los que solo hagáis el curso de especialización online, va a ser más pues, toda la parte teórica, que en realidad es como muy rica también, muy nutritiva, porque al final sirve para ampliar vuestro enfoque, que luego se puede traducir en la práctica. Además, vais a conocer las técnicas, vais a conocer la parte metodológica, vais a poder interactuar con diferentes profesionales, aparte de conmigo, que ya se dedican, y entonces también vais a poder preguntarles, interactuar con ellos y ver cómo esto se pasa a la práctica, pero sí que es verdad que, digamos, los nodos presenciales, lo que es la práctica, las herramientas y las técnicas y tener experiencias en estos empleados y practicar las competencias, esta parte no la tendréis si hacéis el curso de especialización, pero quizás más adelante podréis también en otros formatos, seminarios intensivos, talleres, bueno, seguir formándonos con nosotros. En ese sentido, esa posibilidad también está y lo podemos comentar al final, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la metodología? Un poco lo he comentado, pero aquí está como más estructurado. Bueno, para el posgrado completo sería pues, los 10 encuentros módulos presenciales, 9 de fin de semana, de viernes por la tarde a sábado antes de comer. Bueno, bien, viernes de 6 a 10, sábado de 10 a 8 como es para comer, domingo normalmente de 10 a 2, 2 y media, ¿no? Y hay un stage residencial que es a final de curso, normalmente en mayo o junio, ya está en el calendario la fecha y en qué mes va a ser, donde ya entonces un día más, de jueves a domingo y es residencial, ¿vale? Entonces luego aparte de eso está la parte de clases online, que en este caso, digamos, bueno, esto lo hemos ido como mejorando y reestructurando y esta es la forma actual que se basa en el otro posgrado que tenemos ya, en el que usamos esta metodología hace varias ediciones. Y entonces pues, hemos decidido pues, grabar todo lo que es la parte teórica, todas las clases teóricas, que entonces están alojadas en una plataforma que se llama Circle. Y entonces ahí están alojadas las clases teóricas, que son también metodológicas y donde se habla de la práctica, y un montón de material complementario, artículos, etcétera. Y por otro lado hay clases quincenales, ¿no? Cada 2 semanas, los jueves de 7 a 9, ¿vale? Durante todo el curso, empezando ya desde octubre. Y entonces la metodología es que cada 2 semanas subimos una parte de uno de los temas, las clases grabadas y las lecturas, que entonces tenéis 2 semanas para visualizarlas, sobre todo las clases grabadas, que suelen ser entre 3 y 5 horas, tenéis 2 semanas para visualizarlas. Os recomendaremos igual alguna lectura y entonces cada 2 semanas tendremos clase online conmigo o otros miembros del equipo docente, que entonces no es para dar la clase magistral teórica, sino para, una vez que la hayáis visto, poder interactuar con este profesor, conmigo u otros miembros del equipo docente, pues para aclarar dudas, preguntarles, pues, poder profundizar en el tema, debatir sobre ese tema, etcétera. Entonces, digamos que esas clases online ya son bastante, digamos, prácticas en el sentido de poder profundizar, ¿no? En cada tema, ¿no? Entonces, luego estarían los encuentros presenciales, ¿no? Entonces, subir los materiales grabados cada 2 semanas, tener una clase online quincenalmente y tener el fin de semana presencial una vez al mes, que es donde, a partir de lo que ya hayamos ido viendo, pues pasaremos a la parte ya más práctica y vivencial, ¿sí? Entonces, luego os enseñaré un poco cómo esto se despliega también, ¿no? También hay pues, una parte de trabajo personal y grupal que tiene que ver pues, bueno, con hacer todas estas lecturas, visualización de los vídeos, interactuar tanto en la plataforma como durante las clases online, ¿no? Con los compañeros, con los profesores. Luego hay un trabajo final tutorizado, que también tendréis unas tutorías individuales para poder tutorizar este trabajo, que os ayudemos a elegir el tema, desarrollarlo, pero también para poder comentar cualquier otro cuestión que tenga que ver con vuestro proceso personal,
con el curso. Entonces, habrá unas tutorías individuales durante el curso, tres en el caso del posgrado, dos en el caso del curso de especialización y un trabajo final. Y entonces, en el caso del curso de especialización, la metodología es la misma, excepto que no estarán incluidos los encuentros presenciales, ¿vale? Luego, las clases online grabadas, materiales complementarios, clases online quincenales, trabajo personal y grupal, las tutorías individuales y el trabajo final también estarán presentes, ¿sí? Bueno, esto lo podemos comentar al final también si queréis y probablemente haga una presentación simplemente para los que estéis interesados en la parte online para aclarar dudas y poder terminar de comentar esta metodología y esta propuesta nueva. Que de hecho en el área de psicoterapia psicodélica ya llevamos varias ediciones de ofrecer un curso de especialización similar al que vamos a ofrecer ahora en el área transpersonal también, ¿vale? Entonces, contenidos gestemáticos, bueno, un poco por revisar. Claro, esto ya os digo que tiene la parte de que subimos clases grabadas, la parte más teórica con los materiales complementarios, luego las clases online y esto luego se traduce en los encuentros presenciales en la parte más práctica y vivencial, ¿no? Entonces empezaremos pues desde la parte más de historia, influencias principales que comentaba al principio, conocer cuáles son, cómo pues eso se ha ido traduciendo después, ¿no? A nivel de prácticos, ¿no? Pues qué herramientas han ido surgiendo de cada una de estas influencias, cómo se han ido aplicando. Luego hablaremos de los fundamentos de la psicología transpersonal integrativa, ¿no? Pues cómo es una propuesta de psicoterapia, psicología y psicoterapia transpersonal integrativa, el enfoque terapéutico, relación con los clientes, etcétera, ¿no? Am, Esto ya lo veremos viendo desde periodos de curso, luego se irá desplegando a lo largo de todo el año, sobre todo en los encuentros presenciales para los que vais a hacer el posgrado, ¿no? Hablaremos de los estados amplios de conciencia, las diferentes técnicas para inducirlos. Hablaremos de todos estos paradigmas que se han desarrollado en psicología y psicoterapia transpersonal, que entonces están en el Grof, en el Wilber, el enfoque psicoanalítico, el participativo, etcétera. Son muchos ahora. Entonces veremos, bueno, qué propone cada uno de ellos, también qué propone cada uno de ellos en el sentido de cómo es un proceso de desarrollo personal y espiritual y qué implica eso a nivel de, el acompañamiento psicoterapéutico. Y como os digo, hay grandes diferencias a veces, pero también creemos que son complementarios, ¿no? Diferentes enfoques y que todos aportan algo muy valioso. Esto lo iremos viendo también. Luego, pues como os decía, ya se irá pasando cada vez más a hablar de psicoterapia transpersonal integrativa y habrá muchos módulos presenciales dedicados a la psicoterapia transpersonal integrativa en el sentido de aplicación a contextos de psicoterapia o terapia individual, aunque también podría ser grupal, pero entendido como psicoterapia, ¿no? Como sesiones de una hora, como más cortas, donde la parte verbal, cognitiva también está presente, ¿no? Pero luego habrá la parte de hablar y conocer las competencias principales a desarrollar para acompañar experiencias de estos empleados de conciencia. Entonces, os digo que pues, en el caso de acompañar estos empleados, pues igual son diferentes o muy diferentes las competencias que uno tiene que desarrollar, ¿no? Y, por ejemplo, pues puede ser que una de ellas sea pues, que la parte cognitiva no esté tan presente, que la parte verbal esté menos presente, etcétera, ¿no? Entonces también lo iremos viendo durante el curso. Hablaremos de preparación y de integración en relación a experiencias en estos hombres de conciencia. eh, Iremos viendo, como os decía también, pues diferentes enfoques y herramientas que se pueden emplear en un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa. Veremos cuál es la propuesta de la psicología y la psicoterapia transpersonal en relación a la salud mental y a las crisis, ¿no? A las crisis entendidas como crisis psicoespirituales en este sentido, en este caso, ¿no? Que a veces se confunden con enfermedades mentales, pero no lo son. Hablaremos de aspectos éticos y otras consideraciones. Y bueno, al final del curso veremos un poco, bueno, en qué momento se encuentra la disciplina y hacia dónde apunta, ¿no? Que yo os digo que realmente, pues, donde nos encontramos actualmente es en un momento que 50, casi 60 años después, 55, más de 55, yo creo que es una escuela que se ha consolidado mucho, a pesar de que no siempre conocida por su nombre, pero ha influido, sobre todo esto sí, en otras escuelas y enfoques psicoterapéuticos y las técnicas para inducir estos empleos de conciencia que se empezaron a estudiar desde esta escuela, ya están presentes en muchos enfoques y este reconocimiento de la dimensión espiritual también cada vez es más reconocido, ¿no? Incluso en la definición de salud de la OMS, que ahora se habla de que es la salud es salud física, emocional, mental y espiritual, ¿no? Entonces esta dimensión espiritual, digamos que ya hace bastante tiempo
que se está integrando los enfoques psicoterapéuticos en la psicología, en la psicoterapia, incluso en la definición de salud de la OMS, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que es una escuela que en este momento está cada vez más reconocida, cada vez se conoce más y cada vez se va a querer aplicar más en la práctica psicoterapéutica lo que se propone desde este enfoque, ¿no? Ya veis que son muchas cosas. Entonces, bueno, pues, más, otras menos, y de todo lo que veamos que es mucho, queréis profundizar más en unas que otras. Entonces, por eso también la propuesta que hay un trabajo final tutorizado por nosotros para ayudaros a centrar el tema. Al final, básicamente es un trabajo final donde elegiréis el tema que más os interese de todo lo que vayamos viendo, para que podáis, digamos, usar ese trabajo final como forma de dedicar tiempo a profundizar más en aquello que más os interesa, ¿no? Que pues, es un trabajo puramente teórico, teórico-práctico, una propuesta de cómo queréis aplicar lo aprendido en la práctica, en vuestra práctica terapéutica, psicoterapéutica. Bueno, tiene como diferentes maneras de enfocarse y eso ya lo comentaremos también, ¿no? Porque está un poco más detallado los contenidos de cada eje temático, pero ya los he ido mencionando también igualmente. Entonces creo que básicamente es lo mismo que he ido explicando con algún matiz, ¿no? Digamos, cómo se van desplegando todos estos contenidos, ¿no? Que es algo que además se van a ir desplegando, como os decía, en la plataforma Circle como clases grabadas, teóricas, metodológicas. Vamos a ver muchos ejemplos también de cómo esto se traduce, ¿no? En la práctica. Luego la parte de las clases online y luego los fines de semana, ¿no? Entonces ahí se va a ir desplegando todos estos diferentes ejes temáticos, más o menos en el orden que he explicado, de hecho, también. Aunque algunos son transversales, estarán presentes todo el posgrado, ¿no? También pues más detalles, pero básicamente es lo que he ido explicando hasta ahora. Bueno, aquí está un poco más detallado algunos ejemplos de temas que vamos a tratar en los encuentros de fin de semana. Pues habrá uno en el que trabajaremos como estos fundamentos de la psicoterapia transpersonal integrativa, el enfoque transpersonal, la psicoterapia transpersonal integrativa, herramientas, actitud del terapeuta, relación con el cliente, etcétera. Hablaremos del modelo de Groff y la propuesta de Groff y ahí empezaremos a trabajar el tema de los estados amplios de conciencia y a tener una experiencia con respiración en un estado amplio de conciencia y poder acompañarla también y daros a estas competencias que os decía. Veremos también el enfoque corporal, cómo se aplica o cómo se puede aplicar a un enfoque de psicoterapia transpersonal integrativa, herramientas que vengan de psicoterapia humanista, de la Gestalt y los enfoques humanistas, la conexión o la aplicación de la meditación en contextos de psicoterapia transpersonal integrativa y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es un programa muy completo para el que además pues, vamos a ir invitando a diferentes profesionales. Algunos de ellos quizás solo estarán presentes en las clases online o, bueno, tenemos clases grabadas por ellos. Muchas veces están en las clases online, quizás en algún caso solo estará la clase grabada, pero en la mayoría de las veces también están o en las clases online o serán los docentes de alguno de los módulos presenciales de fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, todos los detalles sobre el equipo docente los tenéis en el PDF que os hemos mandado o que os podemos mandar con el resto de la información del posgrado y también lo tenéis en nuestra web, pero básicamente mencionar que son expertos en este tema, en este campo, con una amplia experiencia, pues, de más de 20 años, la mayoría de ellos, algunos expertos específicamente en algo concreto que no son psicoterapeutas transpersonales, pero que también tienen mucha experiencia en un ámbito particular, ¿no? Como puede ser el caso de Vicente Merlo, que es experto en filosofía oriental y en meditación, el caso de Joan Dios, que es psiquiatra, pero también experto en estados de conciencia y en psicoterapia psicodélica. Teo García, psicoterapeuta, experto en mindfulness, en trabajo con sueños, en meditación. María Siri, psicoterapeuta, también experta en enfoques corporales aplicados en contextos de psicología y psicoterapia personal. Vicente Solivé, pues experto en coaching, PNL, también nos va a proponer esta aplicación del coaching en un enfoque transpersonal. Jorge Ferrer, que desarrolló uno de estos paradigmas de los que vamos a hablar, el participativo. Entonces, también veremos cómo este enfoque se puede traducir en la práctica. Miguel Doniz, que es experto, bueno, psicoterapeuta, experto en enfoque sistémico, constelaciones, es un enfoque transpersonal también, espiritual. Irene Goicolea, también psicoterapeuta, bueno, experta en chamanismo, en también como una misión arquetípica del enfoque transpersonal junguiano.
De hecho, Octavio también es experto en psicoanálisis y el enfoque psicoanalítico transpersonal. Entonces, como veis, bueno, cada uno va a ir aportando desde su conocimiento y bagaje, pues aquello de lo que es experto, ¿no? O experta. Entonces, las ideas están que cada uno de los temas sea tratado por expertos en ese tema, ¿no? Entonces, yo estaré más presente, sé que esté más presente durante los encuentros presenciales y las clases online y grabadas, pero también iremos teniendo estos invitados durante todo el curso, tanto las clases grabadas como las online, como los fines de semana. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es un poco los que os quería explicar el día de hoy, esta introducción a los contenidos, metodología, equipo docente de este posgrado, que también se puede cursar en formato online, entonces sería un curso de especialización. Entonces, bueno, si estáis interesados o interesadas, os podemos mandar el PDF con todos los contenidos, como os decía, si no lo hemos hecho ya. Y si realmente estáis interesados o interesadas, nos tenéis que mandar vuestro currículum y ya podemos tener una entrevista con los coordinadores, conmigo u otra coordinadora, para bueno, valorar cualquier duda que podáis tener y valorar si vuestro perfil encaja. Y a partir de ahí, pues podéis inscribiros, todavía quedan plazas, todavía está la matrícula abierta bueno, como mínimo hasta el inicio del posgrado, que como os decía, bueno, tenemos la clase de introducción, presentación la semana que viene, pero luego la primera clase donde ya entramos en materia será dentro de 2 semanas, 16 de octubre, primera clase online donde repasamos materia el 17 de octubre al 19, el primer fin de semana. Incluso si quedáis alguna plaza todavía disponible, dejaremos unas semanas más de margen por si alguien quiere todavía bueno, se entera tarde de esta propuesta o todavía tiene que acabar de decidirse por alguna razón o mirar las fechas, pues podría haber la posibilidad todavía de, bueno, dejaremos las plazas, si quedan plazas, las semanas posteriores al inicio disponibles para que os podáis todavía matricular, hasta principios de noviembre. Entonces todavía queda un poco de margen para los que todavía queráis plantearos empezar este posgrado. Y entonces, bueno, aquí están las fechas. Esto es otro tema importante. Es importante que si estáis interesados o interesadas, os miréis sobre todo que podáis participar en los encuentros de fin de semana. Se puede faltar a 2 encuentros durante el posgrado. Entonces es importante que reviséis las fechas que nos coincidan con otros cursos para que podáis participar, ¿no? Entonces lo podemos comentar, pero es importante que realmente reviséis las fechas, también la de las clases online. En el caso de clases online podéis faltar pues, a una cada 4, podéis faltar 4 o 5 durante todo el curso, pero también es importante porque es una parte importante del posgrado el poder interactuar con los profesores que vamos invitando y ver estos diferentes temas primero en las clases online, antes de luego ir al fin de semana vivencial. Donde está, es importante que os probéis esas fechas. Como os decía, la del 9 es la fecha de presentación del curso y del grupo. El 16 ya empezamos a revisar contenido, tener debates, discusiones sobre los diferentes temas y normalmente tendremos 2 por mes, quincenalmente. Excepcionalmente algún mes tenemos 3, pero normalmente van a ser 2 desde octubre, como os decía, hasta julio. Entonces, bueno, esto es lo importante también que reviséis, tanto fechas de fines de semana. Y entonces los que hicierais el curso online, realmente os incorporaríais con el grupo del posgrado lo que no participaríais en los encuentros presenciales, que también estamos hablando incluso si hay alguno de ellos que podría ser posible seguirlo de forma online, si estuvierais interesados, esto lo podríamos comentar, pero realmente la propuesta es que os interese el grupo de posgrado accediendo a la plataforma online con los nuevos contenidos, clases grabadas, materiales complementarios y las clases online quincenales, que entonces esto ya son pues, más de 100 horas de formación donde vais a tener la oportunidad de profundizar mucho en este enfoque, ¿no? Y de poder interactuar con el equipo docente. Entonces, bueno, este es un poco el resumen, creo que bastante completo, y que creo que quería dejar así porque se estaba quedando grabada la presentación. Entonces, pues ponernos en contacto con nosotros, tanto por mail, a través de nuestra web, tenemos un formulario y podéis ver más detalles de lo que hemos comentado hoy, aunque lo he explicado con más detalle y si nos unimos el PDF, ahí también está explicado con más detalle que en la web. Nos puedes llamar por teléfono, contactar por WhatsApp en este número, 653-744-066. Y bueno, pues simplemente pues, agradeceros vuestra asistencia a esta presentación, los que estáis hoy con nosotros y a los que vais a ver esta presentación
grabada, pues también doy las gracias y recordaos que todavía quedan algunas plazas, todavía queda todo este mes de octubre, os vayáis inscribiendo. Tenemos todavía, bueno, el 9 la presentación del curso, el 16 la primera clase online, jueves 16 a las 7, el primer fin de semana del 19 de octubre, y en caso de que quedasen plazas todavía disponibles, pues dejamos la matrícula que está todavía unas semanas hasta principios, mediados de noviembre. Entonces todavía queda tiempo para que lo podáis acabar de valorar, y entonces eso sí, tenéis que mandarnos vuestro currículum y luego tener una entrevista con los coordinadores, coordinadoras para bueno, acabar de aclarar dudas y tener la admisión para que luego os podáis inscribir. ¿Sí? Pues muchas gracias por vuestra atención. Voy a parar de aquí la grabación. Entonces, eh,